En un ratito vamos a meternos de lleno en lo que está pasando en la General Paz con Romina Winner a propósito de un auto que se está incendiando en una de las salidas de la General Paz. En un ratito las precisiones porque se complica un poco más los ingresos a la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a hablar un poquito de los siniestros viales que hubo el fin de semana, muy dramáticos y muy trágicos en distintas provincias que generaron un tendal de fallecidos en las rutas. En un ratito les voy a estar contando algún detalle. Pero Cristiano Ronaldo no para de marcar, no para de hacer goles y se acerca a los 1000, es cierto, profesionalmente hablando. El gol número 968, entonces, durante este fin de semana para Cristiano Ronaldo, está a 32 de ese gran objetivo. Piensen que todavía quedan jornadas en el fútbol de Arabia, que todavía le quedan partidos con el Al Nassr y que además va a tener mundial, por supuesto. O sea, la selección de Portugal, que de hecho se va a estar enfrentando a Colombia, a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo. Son los 3 primeros partidos que tiene Portugal, en los que seguramente además Cristiano Ronaldo va a ser titular. Entonces le quedan varias oportunidades también para incrementar y llegar. Yo no sé si los logra en el Mundial, pero este año seguro hace los 32 goles que le hacen falta. Con lo cual vos crees que llega a los 1000 definitivamente. Este año lo hace. El primero en consagrar esa marca que será un récord absoluto y total, y sobre la cual Messi está un poco más lejos, pero también tendría algún grado de aspiración. Este año lo hace. ¿Cuánto tiene cada uno, perdón? Mira, ya te doy el dato de Messi. El dato de Ronaldo está a poco más de 30 goles. De 968 tiene Ronaldo. Tiene Ronaldo, sí. Y Messi tiene un poco menos. Uno tendería a pensar que tiene algo más de rodaje por delante, pero también las especulaciones empiezan a crecer y Messi mismo da cuenta de esas especulaciones cuando dice que le gustaría un rol empresario, ¿viste? Claro. Esas cosas que Messi dijo en la última definición. Ya tiene un rol empresario, ya montó un club de fútbol, Leones, en Rosario, ya tiene su marca, su sello propio en Miami, en el Inter Miami particularmente, o sea, Messi es en su alrededor ya una especie de empresa pujante, caminando. Ahora, Messi tiene 38 años y Cristiano 41. Tiene 902. O sea, la diferencia es poca, pero él tiene años a favor. Bueno, son 98 goles contra 32. Es un tercio de goles lo que tiene que hacer Ronaldo respecto a Messi. Pero tiene 3 años menos. 3 años menos es un montón. También. Es un montón también. Ella con los números, ¿viste? Con los números, sí. Che, hablando de números, es cierto lo que... Bueno, Majul creo que reveló anoche que el presidente le había dado la orden, y el ministro Caputo en particular ejecuta, de un recorte del 20% en cada uno de los ministerios. Hoy Luis Majul aclaró que la orden la dio el jefe de gabinete, Manuel Adorni, justamente porque es él el que tiene que coordinar los ministerios. En realidad la decisión la toma con el equipo económico. En este caso, Luis Caputo es el que decide presupuestariamente cómo tienen que gastar las carteras y el presidente claramente avala. En este caso, como te dije antes, Adorni, Manuel, anoche dio una especie de misiva a todas las carteras ministeriales y tienen que reducir en una primera instancia, en términos reales, un 2% del presupuesto. En términos financieros totales, un 20%, es decir, para todo el año. Pero un 20% del total de lo que tienen que ejecutar, no del total del presupuesto asignado. O sea que 2% todos los meses, de acá que termine el año, si es que se puede cumplir. Hay que ver cómo están las carteras. Bueno, claro, porque no es lo mismo una cartera que otra, desarrollo humano respecto o salud que defensa. Exactamente. Está bien el planteo. Ahora esto está demostrando que el gobierno está más finito en el superávit fiscal, en el ancla fiscal, porque además si se empieza a notar a todas luces se ve los pasivos y los pagos pisados. Por caso, PAMI, más de 500.000 millones de pesos, con prestadores que están al límite. Hay cartas abiertas de farmacéuticos en el día de hoy, de las personas que tienen ópticas, de los traumatólogos. Muchos no están cobrando por los servicios prestados desde noviembre del año pasado. O sea, una mora de 5 meses en una economía con una inflación que va al 3, definitivamente empieza a ser un negocio muy malo y financieramente destructivo. Es como vos decís, tienen que sacar de un lugar para poner en otro. Exacto. En total, el ajuste total de todos los ministerios en su conjunto es de 2,5 del gasto corriente del PBI. ¿Esa plata o es para ahorrar o es para mandar, como decís vos, a esas dependencias que todavía no tienen liquidez? La situación es bastante grave porque eso vos tenés que sumar el pasivo que hay con los colectivos, con los subsidios de la zona del AMBA, donde todavía el Gobierno Nacional pone plata. Los pasivos en salud. Los pasivos en salud. Los pasivos en educación. Los pasivos en educación. Bueno, de hecho, las universidades están al límite. Otra vez hay jornadas de paros, conflictos. Ahora son los no docentes los que van a medidas de fuerza. Recuerden que los salarios de docentes y no docentes han perdido más del 33% de capacidad real de compra en los últimos 2 años, porque han ajustado muy por debajo de la inflación. Y son los que sostienen
el andamiaje de la estructura, digamos, de las cursadas en las universidades. Después está todo el gasto operativo de las universidades, que también se vio reducido fuertemente. Y después tenés todos los baches que tiene que resolver el Estado en este caso, porque no hay otra forma de compensar. Por ejemplo, suba del gasoil en un 45-47%, tenés problemas en colectivos, problemas en transportistas autoconvocados, que ya lo hemos visto en los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Todo eso lo tiene que resolver el Estado, porque si no se te frena la economía, te genera un impacto directo sobre tus cuentas públicas. La inflación en la ciudad de Buenos Aires el viernes se conoció en el 3%. Correcto. En el transcurso del último mes. La expectativa para mañana, ¿el gobierno cree que empieza con 3 o si se mantiene con 2? No, saben que va a dar casi 3. Si no da casi 3 va a dar 2,9 y si no daba 3,1. Bueno, por eso, porque hasta acá fueron 2,9, Sí. consolidado. Enero, febrero. Pero vos pensás que febrero habitualmente, si enero da 3, febrero da 2,5. Habitualmente, si miramos cualquier año convencional. Este año, febrero tuvo un aumento del 0,5 puntos porcentuales por la guerra. Eso es todo lo que subió el combustible. Los combustibles impactan sobre toda la ¿Pero economía. eso es febrero o es marzo, Juli? Porque febrero de la guerra no estaba. Esto empieza el 1 de marzo, recordá. Con lo cual, o el último día de febrero, quiero decir. Yo creo que ese impacto va a estar en marzo, ¿eh? No, Y por eso hay una es probable parte, hay tenga una el parte 3. vos pensás que la economía es móvil, entonces vos sacás una foto. Lo que vos conocés en febrero nunca es del 1 al último día de febrero en términos reales. Vos Sí. tomás una foto de febrero que la vas a conocer en marzo, porque cuando terminás de cerrar la estadística hay ingredientes que se suman del mes Ok. anterior y hay ingredientes que se arrastran del mes pasado. Correcto. Carne que morigeró los aumentos en abril, en marzo estuvo fuerte todavía. Y hay que ver estacionales, porque en la ciudad jugó muy a favor. Estacionales cayeron, Tuviste deflación de estacionales. exacto, que ayudó a compensar el aumento de servicios, que estuvo por encima del 4 inclusive. Sí, lo que sabemos es que va a dar cerca del 3, no sé si 2,9 o 3,1 o Sí, 3,3. Cerca del 3 es eso, es una variación que puede tener un margen de error de 2,5%. Dicho esto, ya los analistas, no el gobierno, los analistas privados que participan del REM, del Reglamento de Expectativas de Mercado de este conglomerado de números, dicen que va a dar 2,5, 2,6. Y que la tendencia es a la baja y que a partir de mayo va a haber un número cercano a 2 y que probablemente efectivamente estemos en un 1 en agosto, si no es empezando con 0 como prometió Sí. el presidente, pero en cualquiera de los casos la tendencia es a la baja. El Pero problema es que después cuando pasan vos- cosas. Claro, ¿no? exactamente. Cuando vos le preguntás cómo llegás a una reducción del 0,5, te dicen porque ya trasladamos precios del combustible, eso no va a volver a ocurrir. Trasladamos la suba de la carne que ahora se amesetó, entonces no tenés un adicional de la suba de la carne. Y además, porque naturalmente abril es un mes que estacionalmente tiene demanda de pesos, pero no es un mes que estacionalmente tenga precios que lo impulsen hacia el alza. Con estas temperaturas sobre todo, porque si tenés aumentos en el gas y empieza a hacer mucho frío, prácticamente toda la población empieza a usar más gas que lo habitual cuando está terminado el verano. Bueno, no está pasando eso. La única que usa el gas es Paula. Pero Hasta ahora después, sí. el resto de los mortales, salvo claro, en el sur, correcto. en la Patagonia, no tienen un promedio de aumento en la inflación por el gas. Esa es un poco la explicación. Está muy bien. Veo en la tapa de Clarín esta mañana un tema que definitivamente generó mucha congoja, dolor en la comunidad médica, y es la absurda muerte de una neuróloga de 31 años que al bajar del colectivo en la zona de Villa Devoto, Bárbara Rocío Granado Scholt, su mochila se engancha de un interno de la línea 134 en Villa Devoto, insisto, y el colectivo la mata al pasarla por encima. En una primera instancia el chofer había sido detenido, ya recuperó la libertad, se trató de un accidente aparentemente por completo, fue despedida en redes sociales por sus amigos, familiares, también por supuesto se hizo el sepelio, pero es una absurda muerte de una neuróloga de 31 años que era además residente del Hospital Ramos Mejía, muy querida. Todo esto sucedió el viernes, fue una cosa doméstica en la ciudad de Buenos Aires, casi queda como una anécdota, se cuenta al pasar, pero cuando uno se adentra en la historia, en el activo, en ese nombre y apellido, en la familia que hay detrás, en el esfuerzo que hubo para la trastienda, digamos, llegar a donde llegó, hacer lo que hacía, bueno, en fin, dramático. Pero esto nos permite poner un poco de lupa sobre lo que está pasando con los accidentes de tránsito en distintos lugares, que los cuenta Romina aquí todos los días, a toda hora, pero no necesariamente y por suerte con víctimas fatales, pero los hay. Porque hubo dos particularmente muy graves. Uno en el kilómetro 135 de la Ruta Nacional 34, que también está devastada, por lo cual se han montado muchos a pedir por la urgente refacción, por la urgente reparación.
que conmocionó a la localidad santafesina de Carlos Pellegrini, que es una ciudad chiquita, de donde son oriundas las 4 víctimas fatales que viajaban a San Martín de las Escobas para participar de un torneo de fútbol juvenil. Era una familia que llevaba a los nenes para participar en un torneo de fútbol. De 5 integrantes. Viajaban en una camioneta 4x4 por la ruta 34. Chocan de frente con un camión. Tras el impacto, la pareja y 2 de sus hijos fallecen de manera instantánea. El único sobreviviente fue el tercer hijo de 7 años, uno de 2 y uno de 4 perdieron la vida, además de Daniel Alberto Santo, de 40 años, y Sabrina Vélez, de 38, papá y mamá. Fue trasladado al Hospital de Niños Orlando Alasia, en la ciudad de Santa Fe, ya está fuera de peligro, pero le cambió la vida para siempre. Sí. Chico de 7 años que pierde sus 2 hermanos más chicos y que pierde a los padres. En un mismo acto, en un mismo incidente que además él presenció. O sea, el trauma, todo lo que viene después, aparejado, más la rehabilitación, recuperación. Más allá de eso, hubo una tragedia también en la ruta 34. 2 hinchas de Juventud Antoniana murieron en un siniestro cuando regresaban a Salta, sobre la ruta 34, cerca de Antajé, Santiago del Estero. Chocó con un camión también, de vuelta, de frente. Dio varias vueltas, terminó en la banquina. Hay otras 3 personas gravemente heridas. Podría dejar de mínimas secuelas o podría producirse algún deceso adicional. Pero 2 muertos en un incidente en la ruta 34, 4 en la ruta nacional 34 en Santa Fe. Son 2 episodios que están hoy sobre la discusión pública con la cuestión de fondo de qué estamos haciendo con la infraestructura vial, que también mata cuando uno no pone plata. O sea, la corrupción mata, no hacer las obras también mata. Las 2 cosas. En Córdoba, mientras tanto, ya murieron 100 personas, dice La Voz del Interior esta mañana, por colisiones, vuelcos y otros siniestros durante este año. 100 personas. ¿Se entiende que más de una persona por día fallece en la provincia de Córdoba por accidentes viales? De las cuales más de la mitad eran peatones o motociclistas. Solo para tomar un dato de lo que nos está pasando y cómo nos estamos llevando adelante el tránsito y demás en las distintas urbes, distintas ciudades, distintos lugares del interior del país. 8:51 ya en la mañana, con temperatura en ascenso. Buen lunes, pero muy complicado para transitar, para llegar por los trenes, ramales que están suspendidos, otros demorados, otros interrumpidos, frecuencias de colectivo que no funcionan con normalidad. Por ahora el subte, por abajo la ciudad siempre va mejor, el subte está a horario, en tiempo y forma. Y hay un tránsito adicional con muchas congestiones. Los lunes suele ocurrir. Lunes de paciencia, 8:51. Lo que pasa ahora suena en Now. ¿Dónde estamos? Pensada para vos. 979now.com. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio.
Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de Chicos, vista siempre los en Now. escucho. Marcela de Tucumán. Que tengan un lindo día. Gracias, Marcelita. Hablando de Tucumán, en La Madrid genio. se fue el agua, pero quedaron los reclamos, decía uno de Sí. los graphs de TN que estamos viendo en los monitores. Y es cierto, porque siempre lo marcamos, ¿viste? ¿Te acordás Sí. cuando hablamos del tema? El foco, los medios, la atención y la atracción está con el agua Claro. dentro de las casas. Pero luego baja el agua y hay un largo recorrido hasta que uno recupera la vida que tenía en la previa, más allá de los daños materiales producidos, que son irreparables, o las pérdidas de cuestiones de afectivas Económicas. y demás que se van con el agua. Y efectivamente estamos a 15 días de las inundaciones, con todavía muchísimos y múltiples reclamos y la inmensa mayoría sin poder volver a su casa y las soluciones escasas. Es que esto pasa igual que con los incendios. La prensa va, cubre el evento Claro, mientras está correcto. sucediendo y después termina el evento y nos retiramos como periodistas porque ya no es más noticia en ese momento, pero la noticia no es qué pasó después. Exacto. Es así. Querido Ezequiel Marcusi, a todo esto, ¿qué lunes nos espera en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué tal, Paulino? Bueno, nos espera una linda jornada en la ciudad de Buenos Aires, 24 de máxima y cielo con bastante nubosidad, concentrada en el norte bonaerense, incluso hubo en las primeras horas neblina, algo de niebla, o sea, la visibilidad se redujo un poquito menos de 1 kilómetro, esto es en Ezeiza, pero vamos a tener muy buenas condiciones de tiempo hoy. Aclaro que eso es hoy, porque mañana ya empieza a aflorar una probabilidad de precipitaciones, especialmente hacia la tarde o noche. Y algo importante en el país, lo más relevante, podemos decir, va a estar sobre el norte argentino. Ya están bajo alerta 5 provincias, esto es parte de Salta, Formosa, también Santiago del Estero, el norte de Córdoba, y de a poco se va a ir sumando Chaco, el norte de Santa Fe, porque sobre todo en Chaco y Santa Fe, en el norte santafesino, puede haber lluvias y tormentas muy fuertes a partir de esta noche y durante el transcurso del martes. Así que vamos a tener que poner un ojo en esa zona porque realmente la situación va a ser bastante compleja. Alerta naranja para mañana con acumulados que pueden superar los 150 milímetros. Wow, Así qué fuerte, que va a ser sí, va a ser bastante importante lo que va a ocurrir en esa zona. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores va a llover, pero mucho menos, obviamente. Y hoy, buenas condiciones. La máxima, la repito, 24 grados. Impecable, Ezequiel, como siempre. Hasta dentro de un ratito. Hasta luego. ...8:58 en la mañana. Hay un reclamo creciente del presidente Trump al Papa León XIV. Lo acusó de débil, cuestionó su legitimidad, lo criticó por sus posturas sobre Irán y Venezuela. Debería enmendar su papel, dijo, entre otras cuestiones. Y tuvo definiciones incluso más altisonantes, digamos. Bueno, acaba de responderle el Papa León XIV. No tengo miedo de la administración Trump ni de alzar la voz para proclamar el mensaje del Evangelio.
que es lo que creo que estoy aquí para hacer. Lo que la Iglesia está aquí para hacer. No somos políticos, no tratamos la política exterior con la misma perspectiva con la que él podría entenderla. Pero sí creo en el mensaje del Evangelio como artífice de la paz. Definición, insisto, del Papa León XIV respondiendo, cuestionando, saliendo al cruce de las definiciones de Donald Trump, que yo creo que le queda pelearse con pocos en el mundo. Sí, totalmente. 8:59. ¿Dónde estamos? Noticias que no llegan tarde. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agip.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires Ciudad. Hacer que un equipo de trabajo se mueva de forma eficiente y sustentable nunca fue tan fácil. Cabify para Empresas ofrece un plan a la medida de cada negocio, rutas compartidas para empleados, configuraciones personalizadas y gestión de viajes desde la computadora o el celular. Todo pensado para optimizar tiempos y reducir costos. Además nos movemos de forma responsable, porque cada viaje compensa su huella de carbono. Por todo eso y mucho más, ya más de 7.000 empresas confían en nosotros. Subite a la movilidad inteligente. Subite a Cabify. Para más información ingresa en cabifyparaempresas.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Hola, soy Enzo Fernández. Juntos levantamos muchas copas, pero este grupo sigue con sed. Si vos también seguís con sed, escanea el código de la lata de Schneider y participá por un viaje para ir a alentar a la selección, para refrescar la sed de Argentina. Bases y condiciones en cervezaschneider.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Listo para el cambio? Brenson evolucionó y ahora somos Ford Taraborelli. Mantenemos el mismo equipo, la pasión de siempre y el respaldo que nos hizo líderes. Vení y abrí la puerta de tu nuevo Ford en nuestras sucursales de Recoleta, Caballito, Vicente López y Bariloche. Ford Taraborelli. Otro nombre, una nueva historia, la misma pasión. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now acompaña. Bueno, 9 de la mañana y 2 minutos en la República Argentina. Yo creo que hay dos temas a seguir muy de cerca esta semana en términos de hoja de ruta, ¿no? Lo primero es saber si finalmente el gobierno puede salirse del entuerto en el que entró con los distintos episodios que lo pusieron a la defensiva. Particularmente el caso Adorni, yo creo que es el más emblemático, pero no el único. Y puede ir a una agenda propositiva, que va a ser el intento. En un contexto donde hay situaciones adversas en términos económicos, por lo pronto de coyuntura, de cuello de botella, que para muchos analistas son eso y no más que eso, en una hoja de ruta que está trazada y que finalmente va a ser mucho más benigna en el segundo trimestre, donde efectivamente este segundo trimestre que empezamos a transitar, a propósito de el flujo de dólares que van a llegar de la cosecha récord que Argentina va a tener este año en el campo, y porque además el contexto internacional a la postre va a terminar teniendo algún beneficio probablemente con precios de commodities más altos, energía y demás, todo lo cual Argentina ya empieza a tener un diferencial y empieza a tener una balanza superavitaria. Esta idea de que nos van a llover dólares, digamos, porque nos van a salir de las orejas. Y que eso va a generar una estabilidad. Con un dólar quieto, de expectativas, va a mesetar la inflación y va a proyectar un orden, en términos generales, venturoso para una dinámica política que va a estar desbocada ya sobre fines de este año en términos de la campaña electoral por venir, que es la campaña de la reelección del presidente y por consecuencia de los armados electorales que intentarán disputarle cuota parte de poder y ser una alternativa real de poder al propio presidente Milei. Simultáneamente a eso, lo que está ocurriendo es que hay una restricción presupuestaria cada vez más grande. Y yo creo que eso, en un año no electoral, termina siendo importante su resolución para saber qué va a pasar en el año electoral. Y la verdad es que lo que estoy viendo en datos
de las provincias en datos del Gobierno Nacional, que tiene ya 9 meses de caída consecutiva de la recaudación en términos reales, que impacta en una caída en los giros de coparticipación extendidos por más de 7 meses a las provincias. Provincias que tienen menor recaudación propia, además de los menores giros de coparticipación del Gobierno Nacional, que encuentran severas restricciones inclusive ante un crecimiento de la demanda muy importante de distintos sectores. No solo los estatales, no solo los docentes, no solo los policías, no solo los médicos, sino también reclamos en materia de infraestructuras postergadas por obra pública, que inclusive fue menor en las provincias, más allá de cero obra pública a nivel nacional. Y lo que está ocurriendo también con la demanda de los subsidios, porque uno ve la imagen del Gobierno Nacional tratando de apagar el incendio de la menor frecuencia de los colectivos en la zona del AMBA, pero es lo que le ha venido pasando a muchas provincias y que ahora se agudizó con el aumento del gasoil, también en otras jurisdicciones. Y la respuesta a eso parece ser una administración de caja de vuelta. Es decir, bueno, si recaudamos menos, tenemos que gastar menos. Pero eso vuelve a contraer el gasto público, vuelve a frenar la perspectiva de que había un poco de licencia este año, que hasta el propio Arriazu la pedía, en términos de decir, no se enamoren tanto un superávit fiscal, pueden tener equilibrio, no volver al déficit, pero al menos liberen pesos, porque la economía, si no, se va a resentir un poco más y la licencia social se va a ir limitando y acotando. Y entonces eso pone en perspectiva de una situación de mal humor creciente que ya hemos visto se ha potenciado en los últimos 45 días por distintos y diferentes escándalos que han vinculado al Gobierno Nacional y que incluyen al propio presidente en la causa Libra a propósito de las revelaciones del celular de Novelli, más allá de que no es el tema más popular, que hay otros, por caso Adorni, pero que también son relevantes. Entonces, mientras el Gobierno va con una agenda muy fuerte, nombramiento de jueces, cumplimentar los acuerdos con Estados Unidos y por lo tanto enviar al Congreso una ley que garantice patentes en materia de semillas y en materia de productos medicinales, es decir, de medicamentos por 20 años, con los cuestionamientos de la industria nacional al respecto, etcétera, y las polémicas que puedan venir. Cuestión que tiene que aprobar el mes próximo para cumplir con el acuerdo con los Estados Unidos, ese que no sabemos si va a ir al Congreso o no finalmente, si lo vamos a conocer en detalles o no, más temprano que tarde, porque todo quedó en virtual impas a propósito del fallo adverso de la Corte respecto a la política de aranceles del propio Trump, digamos. Pero lo cierto, digo, para no perder el hilo, es que esta situación de restricciones que potencian más restricciones en distintas dependencias públicas, también en administraciones provinciales, tendería la lógica común a pensar que contrae aún más una economía que ya está amesetada y que hay que ver cuán rápido puede despegar. Otros dicen no, porque va a venir el crecimiento por inversiones y va a venir el crecimiento además por demanda externa, salto de exportaciones, entre otras cuestiones. En un cambio de matriz que va a ir más hacia el sector servicios, menos hacia el sector industrial, que es el que más va a sufrir, padecer, va a crujir, al igual que la construcción. Bueno, la verdad que está por verse, pero hay un cuello de botella que está generando las definiciones políticas más importantes por estas horas, que hay que ver cómo se desata, cómo termina resolviéndose y por consecuencia cuál es el impacto general en las políticas públicas. Está claro que en épocas de restricciones, las reacciones suelen ir creciendo al compás del paso del tiempo. Y la lógica de la administración de caja, mientras menos gasto menos, podría retroalimentar una inercia que en la Argentina ya sabemos cómo termina cuando potencia expectativas en sentido opuestas a las que los gobiernos habitualmente quieren generar. Teniendo en cuenta que además quedan largos 14 meses para el cierre de listas, 18 meses para la próxima elección. 9 y 8 en la mañana. Ahora es cuando todo sucede. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. Dos o tres cosas importantes a esta hora. Tenés que saber que el Sub-17 clasificó nomás al Mundial. Sí, logró la clasificación al Mundial de Qatar, que se va a llevar a cabo este año. Mundial de esa categoría, por supuesto. Esto va a ser en el mes de noviembre. Recuerden que se está llevando a cabo el Sudamericano en territorio paraguayo. Correcto. Argentina, dirigida por Diego Placente, empata frente a Bolivia, 1-1. A esta hora.
Lo hizo el Empató. fin de semana, Ah. sí, empató. Lo hizo con el tanto de Facundo Salinas frente, bueno, a la selección boliviana. Facundo Salinas, jugador que pertenece entonces a Vélez. Y con ese empate, no solamente logró la clasificación al Mundial de Qatar, sino que también se metió en esa fase final del Sudamericano. Va a competir por un cupo en la final ante Ecuador, en partido que se va a disputar este día miércoles. Hay una mujer que va a dirigir por primera vez en la Bundesliga. Sí, Juli. lo contó. Y a mí me impacta. ¿Cómo se llama? ¿Tenés el nombre? María Luis Eta. María Luis Eta. Ella va a ser la encargada del Unión O Berlín. sea, la primer mujer como árbitro en el fútbol No, alemán. no como árbitro, profesional. como técnica. ¿Qué dije? Claro. Como técnica. Claro, va a ser directora técnica del Unión Yo no Berlín. entendí árbitro. Va a dirigir, yo dije, bueno, va a ser árbitro. No, porque yo veía árbitro, pero veía jueces Claro. de línea. O sea que va a dirigir técnicamente al plantel profesional de Del Unión Berlín. Porque Berlín. venía muy mal a nivel de resultados. Toman la decisión este fin de semana entonces de ya desafectar, digamos, a Baumgart, de cortar ese contrato básicamente. Muy bien. Y María Luiseta va a ser la encargada entonces de esta última temporada y estos últimos partidos del equipo para que no se vaya al descenso básicamente. O sea que tiene que, como misión, salvar al equipo del descenso. La misión que le tocó a Martín de Michelis con el Mallorca, que volvió a ganar ayer. Gran victoria ante el Rayo Lo está haciendo Vallecano. muy bien. 3-0 de 5 partidos, 3 victorias, un empate y una derrota para Micho en el Mallorca, que además viene del fin de semana pasado a ganarle al Real Madrid, ni más ni menos, Nada más y nada 2-1, menos, imagínate. en una especie de jornada épica para un equipo que acaba de otra vez volver a salir del descenso, todo muy finito en Sí, un sí, cierre de temporada para alquilar balcones, muy finita en España, no solo para saber quién es el campeón, Exactamente. sino quién puede eventualmente irse al descenso. Nos metemos de lleno en el diálogo a esta hora con Eduardo Donza, ¿te parece, Sí, cómo no. Juli? Que es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Eduardo, un abrazo. ¿Cómo le va? Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez los saludan. ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, un gusto hablar con ustedes. Lo mismo digo. ¿Se conocieron datos de lo que necesita una familia tipo para efectivamente dejar atrás situaciones de indigencia o situaciones de pobreza? La estadística que conocimos respecto al promedio del segundo semestre del año pasado fue muy festejada por el oficialismo y definitivamente es una estadística que le imprimió una inercia de caída fuerte a la pobreza desde la asunción del presidente Milei hasta este tiempo, que la depositó por debajo del 30%. Todos los movimientos que hemos visto en los precios, y en particular productos alimenticios y demás, es lo que cambió la inercia según lo que usted entiende. Hay varias cuestiones ahí, ¿no? Una, primero, que estamos comparando con un nivel muy elevado, ¿no? Entonces, si uno hace un poco de memoria, cuando asume el gobierno actual en diciembre del 2023, por razones necesarias tal vez, y con la idea de ordenar la macroeconomía, devalúa casi un 120%. ¿No? Diciembre de 2023. Eso acelera la espiral inflacionaria, ¿no? Hemos tenido 25% de aumento de índices de precios al consumidor en diciembre de 2023, 20% en enero del 2024. Eso uno sobre el otro es más del 50%. Es decir, ahí perdimos un tercio de la capacidad de compra. ¿Sí? Y en 2 meses es raro que alguien haya podido recuperar con ese nivel la capacidad de compra. Entonces, en ese momento teníamos más de un 52% de población en situación de pobreza. Y después, ahí quedó un valor muy alto, ¿sí? Entonces, después de ahí, para mejorar es más fácil, ¿no? Porque todo mejora. La mejora fue muy fuerte, como usted decía, por varias razones, se desaceleró, ¿no? A nivel, que es algo muy, muy positivo, hay que tenerlo muy en cuenta, a estos valores de 3% mensual, el índice de precios al consumidor, y se fueron recuperando en forma dispara, hay que decirlo, la capacidad de compra, ¿sí? Según lo que cada uno pudo. Ahí, si uno analiza algunos grupos de trabajadores específicos, como los trabajadores del Estado, no recuperaron la capacidad de compra. Y después hay una tercera cuestión, ahí serían positivas, y una tercera cuestión que tiene que ver con la sensación también que tiene gran parte de la población, y una sensación que es realidad, que es que se sigue viviendo mal, o muchas personas, muchas familias siguen viviendo mal, porque tenemos una canasta envejecida,
¿no? ¿Qué Para quiere hacerlo muy decir cortito. eso? ¿Qué es la canasta Sí, envejecida? para hacerlo muy, muy cortito, lo que estamos hablando, y siempre hay que tener muy en cuenta, es el indicador de la pobreza, ¿no? No es la pobreza en sí, que es un concepto complejo. Entonces, lo que sube o baja es el indicador. En este caso, el más tradicional, el más usado en América Latina, que es la pobreza medida por ingresos, ¿sí? Se le pregunta a través de encuestas los ingresos de las personas, se calcula el ingreso del hogar y se lo compara con una canasta normativa. ¿Sí? Sí. Que esa canasta normativa, que decimos que es la que está envejecida, se arma en función de los consumos que se determinan a partir de encuestas que no son sistemáticas, es decir, que no se hacen periódicamente, que se llaman encuesta de gasto de los hogares, es decir, ¿en qué gastan, sí, las familias el dinero? Eso se determina por una encuesta. Y uno de ahí saca la estructura de consumo, que sencillamente es cuánto kilo de papa compra por mes, cuánto de azúcar, cuánto paga de servicios, acá es un hecho muy puntual, cuánto paga en el colegio privado de los chicos, si tiene una prepaga, cuánto le sale, 18. Correcto. En la Ahora, actualidad se está usando la de 2004 a claro, pero 2005. confunde esto de... nosotros no Sí. estamos usando para medir la pobreza esa encuesta de gasto en los hogares. Estamos usando una medición que hace el INDEC en base a una de esas encuestas. Quiere decir que el INDEC cada 6 meses mide la pobreza en función de la inflación y de los gastos o del precio de la canasta básica. Tiene que quedar claro, porque si no confunde mucho a la audiencia. Es decir, parece que hace 10 años que nosotros no hacemos la encuesta para no conocer o conocer de cuánto es el termómetro de la pobreza. ¿Está bien? No, a ver, la canasta que usted valoriza para hacer la línea de corte, si se es pobre o no se es pobre, la estructura de gastos, sí, tiene una estructura de gastos del año 2004. Correcto. Cuando los servicios tenían un menor peso, los impuestos, y digo servicio, la electricidad, el gas, el agua, lo que era el colegio para los chicos, si alguien manda a un colegio privado, la prepaga o el costo de los remedios. Y es un poco la sensación que hay ahora en gran parte de la población de que termino de pagar todos los gastos fijos y me queda poca plata para vivir, ¿sí? Porque la estructura de gasto, el ajuste que tuvo, porque si la canasta estaba más actualizada con respecto a la composición de gasto, porque aumentaron en mayor medida la electricidad, el gas, el agua que los alimentos, hasta la actualidad. Entonces, antes me consumía cierto porcentaje todos esos gastos fijos, las expensas incluidas para el que paga impensas, y ahora me consumen mucho más en porcentaje. Entonces, termino de pagar mis gastos fijos y en el año 2004 me quedaba para vivir, y en el año 2026 me queda menos para vivir. Es esa sensación que ustedes pueden llegar a escuchar, que alguien les dice, ¿cómo me dicen que bajó tanto la pobreza? Entonces usted dice que bien Si medida a mí- debería ser más alta. Bien medida sería más o menos 5 puntos porcentuales por arriba. Igualmente la baja que hablábamos al principio es real. Lo que pasa es que tiene una menor intensidad en la baja, ¿sí? Porque acá hay una cuestión que es en qué utilizo, ¿sí? O para qué estoy obligado a utilizar el dinero que me entra, ¿sí? Digo un valor así, antes capaz que yo gastaba el 10% en lo que pagar los servicios, los impuestos, la prepaga para el que paga prepaga, o los remedios, y ahora necesito un 20%, un 25%, entonces me queda menos porcentaje como para vivir. Ese es un factor del cual decimos que está como envejecida, que es una estructura de gasto que ya no se corresponde. En ese sentido es lo de envejecida. Se podría cambiar, que el INDEC ya tiene todo desarrollado para cambiarlo, y una situación casi de corte político, de no cambiarla, a la canasta que usted dice del año 2017 y 2018, y cualquier oyente que nos esté escuchando va a decir, che, pará, pero si 2017 2018 yo no gastaba tanto relativamente de mi salario en la electricidad o en el gas, porque también nos quedó también un poquito envejecida, ¿sí? Lo que pasa es que la estadística mundial es eso, Eduardo, Claro. en cualquiera de los casos. Nadie, o por ahí por desconocimiento, Sí. no lo sé,
o los países miden con la canasta del año anterior o del gasto de las familias de los 2 últimos años, porque en general la estadística se va cambiando más o menos cada 10 años. Está claro que esta canasta del 2004 está añeja, eso va de suyo, 22 años. Y más teniendo una encuesta actualizada. 22 años. No es que la tenés que hacer. Claro, más teniendo yo eso lo entiendo. Ahora, me parece que decir que está envejecida, teniendo en cuenta que se está midiendo de la misma forma hace 20 años, suba o baja en el contexto que sea, está mostrando lo mismo, más allá de que no esté capturando correctamente lo que consumen o gastan los hogares. Pero la medición está bien hecha. Y me parece que hay que hacer un punto ahí. Coincido totalmente en lo que usted dice. Pero ¿sabe por qué se lo digo? Porque si no se le... Que es el indicador. Pero es que si no culpamos al INDEC de que no está haciendo bien su trabajo, no me parece justo para los empleados del INDEC. Lo que falta es una decisión política de de actualizar la canasta. Es una decisión política. No, pero, a ver, y más que nada nosotros, desde la Universidad Católica y el Observatorio, este no es el INDEC del año 2017 al 2015, ¿no? No es una malversación de datos. 2007, claro. 2007 al 2015. Intervenido. En ese periodo, ahí estaba intervenido, había una malversación directa de datos. Recordemos que nos decían que había un 5% de pobreza y en realidad había como un 25%, medíamos nosotros. Sí. Y después se dejó, ¿se acuerdan que alguien dijo que se dejó de medir, la dejaban de medir porque estigmatizaban a los pobres, ¿no? Sí, claro, definiciones políticas por excelencia. Claro, ese tema, no es ese tema, hay un tema técnico, metodológico, del cual se podría generar un indicador que esté un poco más cercano. Bien. ¿Más cercano a qué? A lo que uno puede llegar a vivir en lo personal o lo que puede llegar a escuchar de las personas. Porque si vemos otros indicadores, por ejemplo, uno que generamos en la Universidad Católica, que es que le denominamos estrés económico, ¿no? Que no es pobreza, es otra cosa. Es como en qué medida la economía doméstica nos complica la existencia a nivel individual, digámoslo así rápidamente. ¿Qué es? Preguntarle a las personas si le alcanzan los ingresos en el hogar para vivir en la forma en que está acostumbrado. No comprarse un auto que no tenía auto. Y nos dicen, 2024, que era un mal año, el 50,5, la mitad, nos decía que no alcanzaba. Y 2025, hay una mejora, pero solamente al 46% de la población. ¿Sí? Entonces, hay una mejora 2024-2025 saliendo de un momento de una crisis más marcada, pero igualmente sigue un valor elevado, que es indicador que no es pobreza, ¿sí? Porque alguien de sector medio le puede decir que no va a ser identificado como pobre por el indicador de pobreza por ingresos, puede estar sufriendo ajustes o teniendo que hacer ajustes, ¿sí? Para poder seguir pagando la prepaga, o un esfuerzo grande para poder pagar el colegio de los chicos, o el alquiler, que no está metido en la medición de pobreza por ingresos, ¿no? Y eso sería un valor más marcado, ¿sí? Pero no, por supuesto que no quiere decir que el INDEC, con forma maliciosa, esté midiendo mal. Bien. Abrazo como siempre, un placer. Eduardo Donza. Bueno, un gusto hablar con ustedes, que sigan muy bien. Hasta la próxima, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Eduardo Donza, con él hablamos 9:22 en la mañana. Now. Hacer que un equipo de trabajo se mueva de forma eficiente y sustentable nunca fue tan fácil. Cabify para Empresas ofrece un plan a la medida de cada negocio. Rutas compartidas para empleados, configuraciones personalizadas y gestión de viajes desde la computadora o el celular. Todo pensado para optimizar tiempos y reducir costos. Además, nos movemos de forma responsable, porque cada viaje compensa su huella de carbono. Por todo eso y mucho más, ya más de 7.000 empresas confían en nosotros. Subite a la movilidad inteligente. Subite a Cabify. Para más información ingresa en cabifyparaempresas.com. Vos sos un banana. No puedo creer que seas tan panqueque. Qué papa frita. A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Hola, soy Enzo Fernández. Juntos levantamos muchas copas, pero este grupo sigue con sed. Si vos también seguís con sed, escanea el código de la lata de Schneider y participá por un viaje para ir a alentar a la selección, para refrescar la sed de Argentina. Bases y condiciones en cervezasschneider.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía.
Sumate al cuidado del planeta. Edenor. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés. 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com.
Las mañanas en Now. Etcétera. Muchos espectáculos, mucha agenda. Después nos metemos de lleno un poquito en eso, más allá del fútbol y todas las cosas que quedaron. Nos vamos al tránsito, nos vamos con Romina Winer. ¿Qué está pasando en este lunes complicado para los accesos en la ciudad de Buenos Aires, pero al mismo tiempo para transitar básicamente por trenes, amén de las complicaciones habituales en los colectivos? Romy. Sí, Paulino, bueno, siguen las demoras en Panamericana luego del incendio de un auto a la altura de Tames, mano a General Paz. Ya fue removido el vehículo, pero quedan retrasos. Además, una General Paz con demoras en el enlace con Lugones hacia el Río de la Plata y retrasos en la autopista 25 de Mayo, altura Parque Chacabuco, rumbo al centro porteño. Siguen el servicio de trenes complicado, sobre todo el tren de la costa que está interrumpido, esto es por obras por 21 días. Además siguen sin servicio el tren Mitre en los ramales Suárez y Mitre, esto es por problemas técnicos, desde la mañana están con estos inconvenientes y hay muchos usuarios que no pueden viajar. Además el tren Roca en los ramales Ezeiza y Bosques están operando con demoras, antes habían estado con un servicio limitado. Ahora hacen de punta a punta, pero con importantes retrasos. Esto se debe a una falla técnica a la altura de Garli. Los subtes al momento a horario, Paulino. Impecable, Romy. Gracias. 9:30 de la mañana. Chau, chau. ¿Dónde estamos? Información para avanzar. Now. 97.9. Algunas cosas que están pasando en el mundo a esta hora que son muy relevantes. En principio abrieron en Lima ya los centros de votación que no pudieron naturalmente llevarse adelante en el día de ayer por la falta de material electoral, etcétera. Son poco más de 60.000 los habilitados para votar en Lima, que podrían eventualmente cambiar el curso de quién acompañe o quién sea el adversario de cara al balotaje de Keiko Fujimori, que es la dirigente desde Fuerza Popular que ha obtenido mayor cantidad de votos. Casi 17% de los resultados hasta ahora le están dando el respaldo. Rafael López Aliaga, de la Renovación Popular, tiene 12,9%. Jorge Nieto, del Partido de Buen Gobierno, 11,6%. Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, 10,1%. Y por lo tanto son los tres entre los cuales va a estar la definición con estos votos adicionales de los que van a entrar al famoso balotaje de cara al 7 de junio, el Día del Periodista. Mira, vos allí elige Perú un nuevo presidente, Perú que ha tenido 8 presidentes en 10 años. Increíble. 8 presidentes en 10 años. Y si te preguntás cómo está el sol peruano contra el dólar, no Casi se estable. movió. No se movió. Casi estable, uno diría, o mejor dicho, muy estable. Muy correcto. estable, exacto. Con independencia total del Banco Central, Total. que es lo que marcan, con un presidente que está hace como 27 años. años. 27 años. Sí, yo 3 lo conocí décadas. en un coloquio de idea, la verdad el señor impecable. Parece un juez de la nación de un país desarrollado. Él habla con la prensa de manera correcta, Como, da declaraciones medidas. como el que estuvo también 3 décadas en los Estados Unidos, como era... Antes de Jerome Powell era... Sí, ya me va a salir. Sí, se me Sí, borró. bueno, es que en los países desarrollados el banquero central no tendría que ser una variable de cambio. Es simplemente la herramienta que necesita la institución para seguir adelante con el plan monetario económico. Correcto, acá fue la discusión del 2010, ¿no? Entre Sí. Cristina Fernández de Kirchner y Martín Redrado. Bueno, eso fue terrible Que para empezó- una película de Netflix. Exactamente. Bueno, más allá de esto, medios paquistaníes ahora, citando a un funcionario, dicen: estamos trabajando para coordinar una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán pronto. Medios paquistaníes, recuerden que allí en Islamabad fracasaron las negociaciones en el transcurso del día sábado. Mientras tanto, Benjamín Netanyahu ha dicho que el alto al fuego con Irán podría terminar pronto. Sí. Y a todo esto, Ursula von der Leyen, la titular de la Unión Europea, ha dicho no puede haber estabilidad en Oriente Medio mientras sigan los ataques a Líbano, que justamente los produce Israel y que han tenido réplicas esta misma mañana con un Netanyahu que fue a efectivamente impulsar, arengar las tropas israelíes que están interviniendo en el Líbano. Mientras tanto, en términos domésticos, reglamentaciones que se conocen en el boletín oficial. Bien, esta mañana es novedad que el gobierno finalmente reglamentó el RIMI. ¿Te acordás de Sí. RIMI? El RIMI vendría a ser el primo hermano menor de lo que conocemos como el RIGI. ¿Por qué? Porque es algo que venían pidiendo las pymes, las pequeñas y medianas empresas para tener beneficios impositivos a la hora de invertir. Este RIMI, que se reglamenta a partir de hoy, entra en vigencia para potenciar inversiones productivas, dice la página del Gobierno Nacional Argentina, GOBAR.
Dice que lo publican a través del decreto 24 del 2026, quedando en régimen de incentivo para medianas inversiones RIMI, creado por la ley 27.802. ¿Cuáles son las características de este régimen de inversiones medianas? Las pequeñas y medianas empresas, siempre y cuando dichas inversiones alcancen el mínimo establecido por la norma, $150.000, van a tener beneficios. Ahí, en el caso de las microempresas. Para las empresas medianas, $600.000 de inversión. Para las empresas más grandes que medianas, que depende mucho del tamaño, no de mercado, sino de cantidad de personal, $3,5 millones. Y para las empresas ya que están por encima de la media, es decir, las más grandes que están en el límite con las grandes, es entre 1 millón y 9 millones de dólares dentro de este programa sin el pago del valor agregado, es decir, sin el pago de IVA. Las empresas tendrán hasta 2 años para poder llevar a cabo estas inversiones a partir del anuncio. O sea, se anuncian hasta que se concreten. Pueden pasar 2 años, ese es el plazo. Correcto. Es como cuando te ponen un plazo para una obra en un barrio Sí. cerrado, digamos que vos tenés un plazo determinado. Digamos. Sí. Bueno, de cumplimentar todos esos elementos, tienen las desgravaciones fiscales que están, computadas en el RIMI. Entre Exactamente. ellas, no pagar el IVA. No pagar el IVA y en algún caso se puede tomar a cuenta de pago de futuros impuestos según cada inversión y según cada rubro. Acá lo interesante es ver que el gobierno nacional está tomando nota, primero, de lo que dice la industria, segundo, esto es un incentivo a que la industria crezca. Sí, y a poder hacer nuevas inversiones. En cualquiera de los casos fue algo que le arrebató la oposición al oficialismo cuando planteó el RIGI. Total. Dijeron, si va a haber un régimen para las grandes empresas y para las grandes inversiones de más de $200 millones, no podemos dejar exentos de beneficios fiscales a los que tienen menor cuantía en términos de inversiones, porque tenemos que apuntar más al chico que al grande. Exacto. Que el grande tiene espaldas financieras, tiene un montón de cosas, y el régimen del RIGI es un régimen absolutamente beneficioso que establece reglas de juego que el resto de la economía no tiene, o el resto de los inversores no ostentan. Interesante, pero esto se reglamentó hoy y es muy importante. Bueno, hablemos de argentinos por el mundo. ¿Cómo les ha ido a los argentinos en este fin de semana tan atractivo deportivamente hablando y futbolísticamente particularmente? Sí, te cuento a nivel de resultados, porque ya con Juli repasábamos un poco el tema de salud, ¿no? De varios jugadores de la selección argentina vamos que a los están resultados. complicados, es cierto. Bueno, Inter Miami entonces, empate ante New York Red Bulls. Esto con la presencia de Lionel Messi y también de Rodrigo de Paul, los dos titulares allí. Un nuevo partido que se disputa en ese Nu Stadium, en la nueva casa de Inter en Miami, todo preparado allí en los Estados Unidos. Alexis McAllister de parte del Liverpool, que ingresaba al minuto 68 en lo que fue la victoria del equipo de Slot ante el Fulham en esa pelea que tienen para intentar lograr entrar a Champions. Recuerden que además el Liverpool tiene partido esta semana ante el PSG, queriendo o intentando, que es la idea de Slot, remontar lo que fue esa derrota en el Parque de los Príncipes. Enzo Fernández, también en el fútbol inglés, va a volver a convocatorias de parte del Chelsea, un Chelsea que prepara partido frente al Manchester United y que perdió el fin de semana por goleada además ante el Manchester City, que encamina las cosas a ver si puede sacarle el título entonces al Arsenal. Todo se va a definir justamente Muy entre bien. estos dos equipos. Juan Musso y Thiago Almada titulares en la derrota del Atlético de Madrid ante Sevilla, un Atlético de Madrid alterno, pensando también en el partido de Champions que tiene Diego Pablo Simeone, sin Julián Álvarez, sin Nahuel Molina y sin Giuliano Simeone, los tres que estuvieron en el banco y que no sumaron minutos. Y mencionarte otro Simeone, Giovanni, que marcó en el fútbol italiano con la camiseta del Torino, marcó en el compromiso ante el Hellas Verona, y Marcelo Gallardo, que se reportó en España viendo compromiso de la Real Sociedad ante el Alavés, un 3-3. Apareció en las Públicamente. tribunas públicamente después de su salida de River. Ese Giovanni Simeone es el que podría venir a River, que A dicen River, que sí, ya es hay un una preacuerdo, posibilidad, etcétera, para exactamente. mitad de temporada estar aquí en la Finaliza Argentina. contrato allá en el Torino, exactamente, al fútbol italiano, y vendría. El otro que le falta un mes todavía de contrato, que quiere ir a jugar a Italia, entiendo, no lo sé, pero que podría venir a la Argentina, que es el sueño de algunos dirigentes, es Mauro Icardi, Imagínate. que finalmente En Turquía, ¿no? quedará sin contrato. Está muy rota la relación con los dirigentes hasta donde conozco. Le ofertaron reducir el contrato a la mitad de lo que gana hoy, y en ese contexto podría tomar la decisión de nuevos rumbos. Ya la tomó en realidad, pero los nuevos rumbos podrían incluir eventualmente a Argentina, que hasta acá era algo desechado por Mauro Icardi a propósito de también la situación familiar, los hijos. Y Claro, todo se lo que ya hablaba era de conocemos. eso, ¿no? Lo relacionaban más por el tema de sus vínculos Sí, claro. personales que otra cosa. Sí, claro, exactamente. Con una situación jurídica, como ustedes ya conocen, con Guandanara, y su relación con la China Suárez, que en algún momento tal vez terminó en un casamiento. ¿Te imaginas el casamiento Icardi, la China, si se produjese algún día? Bueno, ¿por qué no? Por eso digo, efectivamente. Bueno, ya está solucionado el problema técnico en la estación Herlip,
Por lo tanto, es probable que se reanuden la normal prestación de los servicios ferroviarios. Un dato muy importante a esta hora de la mañana, hablando de las cosas que estuvimos conversando con Romina Wiener durante todo el transcurso de esta jornada finalmente de lunes. Bueno, 9:39 ya en la mañana. Entre otras cuestiones, efectivamente, ¿qué está pasando con los autos usados? Porque los 0 kilómetros repuntaron un poco las ventas en marzo, venían de capa caída el primer bimestre, no compensaron, pero es un producto o un pronóstico un poco más alentador. ¿Qué está pasando con los autos usados? Exactamente lo mismo que con los 0 kilómetros. La venta de autos usados creció en marzo en detrimento de lo que había pasado en enero y en febrero. El sector cerró finalmente con un trimestre positivo, con más unidades vendidas que en el 2025 en todo el trimestre comparado con el último trimestre del año pasado. ¿Esto por qué? Porque marzo tuvo una recuperación notable respecto a los meses anteriores de verano. Enero y febrero fueron 2 meses flacos para la venta de autos. Y además se está dando un fenómeno, no sé si ustedes lo notaron, no sé si vos, Paulino, tuviste que averiguar sobre algún precio de autos. Los autos 0 kilómetros están llegando a los clientes con muchas bonificaciones. Sí. Quiere decir que vos podés llegar a conseguir descuentos de un auto, por ejemplo, de 100 millones de pesos, de hasta 25 millones de pesos. Quiere decir que estás teniendo un descuento del 25% entre patentamiento, bonificación de la fábrica y bonificación de la concesionaria. Todo esto porque bajaron los impuestos internos a la venta de autos de alta gama. Exactamente. Porque se liberó la importación y eso también Hay presiona. más oferta. Y la competencia sobre el stock es muy fina, porque vos tenés muchos autos para colocar entre los mismos clientes. Correcto, y porque hay concesionarias que estaban sobreestoqueadas, entonces necesitan también la liquidez, porque si no obtienen los fondos vendiendo el auto, tienen que ir al banco a pedir para pagar salarios, para pagar proveedores, para pagar manutención. Entonces prefieren a veces deshacerse del stock, como le pasa a muchos comerciantes. Con una ganancia un poco más restringida. Pero ganancia al fin, nadie te va a vender un auto a pérdida, no si es un 0 kilómetro. En el caso de los usados, corre la misma suerte, porque cuando vos bajas el precio de un 0 kilómetro, automáticamente baja el precio del usado. No del mismo modelo que se vende nuevo, sino también de los otros que están en el mercado y que probablemente hasta hace poco costaban prácticamente lo mismo que un 0 kilómetro base. Vos comprabas un auto usado con todas las características y todas las comodidades, comparado con un auto base 0 kilómetro, costaban prácticamente lo mismo. Entonces ibas por el 0 kilómetro. El tema es que si no tenés la plata al contado, financiarlo es muy caro. Exacto. Respecto a esto, La Voz del Interior dice un recuadrito, y ya voy a la nota, que finalmente por la mora en las tarjetas de crédito y por algunas cortes, hay seguros de autos que se están dando de baja. O sea que hay menos del parque automotor que está ya era circulando. Poco, que está circulando, que tiene seguro. Porque la mitad estaba con seguro, la mitad sin seguro, ahora es menos todavía. Sí. Bueno, está ya con nosotros Luciano Fusaro, que es presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor. Sí. En un día clave, en una semana muy importante, de cara a un encuentro mañana muy relevante para saber si se destraba o no el conflicto planteado a propósito del aumento del combustible y la falta de compensación por parte del Estado Nacional en lo que tiene que ver con los subsidios para esos micros que van y vienen de capital hacia el conurbano. Luciano, el gusto de tenerlo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Qué expectativas para mañana? ¿Todas? ¿No tontas? No, a ver, las expectativas no son muy buenas porque el panorama es complejo, digamos, y hay un stock de deuda importante. Hay una disparada del precio del gasoil. Las señales que tenemos es que por ahora no va a haber un aumento de tarifa por el impacto que tiene la inflación en el bolsillo de la gente, pero por otro lado, el Estado Nacional está atravesando problemas financieros, por eso se acumulan estas deudas, no solamente con el transporte, sino también con otros sectores. Con lo cual nos deja con muy pocas alternativas. No sé, de que con eso vamos a ir a la reunión. El planteo que nos hicieron las autoridades es pensar un sistema de transporte que sea sustentable, porque así como está no puede funcionar, y en eso estamos totalmente de acuerdo. El principal problema que tenemos acá es que el subsidio sigue teniendo un peso muy alto y nosotros estamos en contra del subsidio. La postura que se la hemos hecho saber a estas autoridades y a las anteriores también y a lo largo de todos estos años es que el sector debería funcionar sin subsidio, en todo caso el subsidio dárselo en forma directa al usuario a través de la SUBE o billetera virtual. Y es algo que incluso las autoridades actuales también están de acuerdo. El tema es que la implementación de esto obviamente debe tener sus complejidades, por eso no se hace, y en lo inmediato no sé si va a estar. Y nosotros tenemos que día a día, esta semana, la que viene, etcétera, seguir comprando gasoil, pagando salarios. Por eso el panorama no es fácil. De todas formas, nosotros vamos a ir con la mejor voluntad de encontrar una solución. De hecho,
Ya hoy se ve que hay algo más de colectivos en la calle, no es el escenario ideal. Gracias a que entró parte de los subsidios la semana pasada, se pudo recomponer parte de los coches que habían dejado de circular, pero todavía no estamos como deberíamos estar. ¿Cuánto es la deuda que acumuló el gobierno nacional con ustedes? Paulino, nosotros tenemos 150.000 millones de pesos en total, de los cuales 2/3 de eso es Nación. Nación debe un stock de deuda de subsidios del mes de febrero y una parte de febrero, y después debe una parte de enero, febrero y marzo, que son atributos sociales, que son los descuentos adicionales para los jubilados, que se lo debe a la provincia. Entonces las líneas provinciales también están afectadas por esta deuda que tiene la Nación con la provincia. O sea, entre atributos sociales, que es lo que finalmente les tenía que generar las provincias que no les giró durante todo este trimestre, más algún pasivo de febrero, estamos en abril, más parte de marzo, hay 150.000 millones de pesos que el Estado eso es no ha todo pagado. AMBAP. Pero, claro, eso es todo AMBAP. Pero de esos 150.000, 100.000 son de Nación. Claro, Luciano. Y 50.000 restantes son de provincia, que entiendo que se está acreditando ahora lo de provincia. Eso te iba a preguntar. Justamente estábamos con ese tema, yo hablé con Luciano el viernes y el pendiente tenía que ver con el pago del cheque de la provincia de Buenos Aires. Una vez que se consolide el pago de las dos deudas, tanto Nación como provincia, ¿cómo sigue la película? Vos me dijiste que esta semana iba a ser clave para saber cuánto tenían de tiempo en función de la cantidad de plata para seguir operando normalmente, más allá de lo que son los salarios. Sí, eso es una buena pregunta, porque acá, recordemos, hay dos problemas que se juntaron que generó el caos la semana pasada. Sí. No solamente el stock de deuda, sino que además la disparada del precio de gasoil. Si hubiera sido uno solo de los dos problemas, yo creo que la situación se hubiera llevado de otra manera. Al juntarse los dos, la verdad que fue insostenible para las empresas. Con parte de la deuda acreditada, los servicios pueden mejorar, pero si no, vamos por la cuestión de fondo, que es cómo hacemos para reconocer lo que cuesta el gasoil. De hecho, hoy estuve viendo el precio del petróleo se volvió a disparar por los anuncios del fin de semana. Entonces, si no recomponemos la cuestión de fondo, las empresas vuelven a la misma situación, porque tenés una brecha importante. Cuando se hizo la cuenta de subsidios, tarifas, etcétera, el gasoil estaba a 1.700, hoy está 2.100 hasta 2.400 algunas petroleras. Entonces, ese es el tema que tenemos que ver cómo lo resolvemos. Yo sé que la tarifa es difícil, los subsidios lo mismo, bueno, pero alguna cuestión, por eso, subsidios segmentados a la población según que lo necesita, el tema es que eso lleva tiempo implementarlo, por eso no es fácil encontrar una solución en inmediato. Igual vamos a ir a las reuniones con la mejor buena voluntad, por supuesto. O sea que o aumentan tarifa o ponen más subsidio. El gobierno dice, yo más subsidio no puedo y tarifa no puedo aumentar porque me pega de lleno en la inflación, y mi promesa central con la sociedad es que baje la inflación, y la incidencia del aumento del precio del combustible trasladado a costos, tanto en el costo de los fletes para el autotransporte de cargas como autotransporte de pasajeros en el aumento del precio del colectivo, me va a pegar de lleno en la línea de flotación de lo que yo quiero consolidar. Con lo cual, ustedes están en el peor del mundo. Exactamente. Lo que vos muy bien acabas de sintetizar es el dilema, la manta corta, ¿no?, en la que están las empresas de transporte, un sistema regulado, esencial para la población, que mueve millones de personas. También, como vos bien decías, los transportistas de carga están con un problema similar, con la disparada del precio del gasoil en plena cosecha, con el impacto que eso tiene. Con lo cual, la verdad que no es fácil salir de esta situación. Luciano, no lo tenemos claro. Correcto. Si no hay mañana una novedad centralmente de un acuerdo, ¿es probable que volvamos entonces al estado de situación de la semana pasada con una frecuencia reducida de prestación de servicios? Sí, Paulino, esa probabilidad está. Lo que pasa es que uno no quiere ser alarmista, pero la realidad es esa. Hoy, digamos, esa posibilidad está, hasta que no se resuelva con de fondo. Y no es una apriete de las empresas, es que realmente no tienen la plata. ¿Pierden 370 millones de pesos por día? No tengo el número a mano, pero para que te des una idea, si tenés una brecha de 300 pesos de litro de gasoil y se consume 45 millones de litros por mes en el AMBA, hay más o menos 350 por 45 millones dividido 30, ahí más o menos te va a dar lo que estamos perdiendo solo por el tema del gasoil. Abrazo enorme, Luciano. Hasta la próxima. Suerte mañana. Gracias a vos. Muy gentil. Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automóvil. ¿Qué tema, No, fíjate cuando un Estado interviene un sistema entero, un mercado. Esto viene de hace 23 años. No podés solucionarlo rápido y te lleva mucho tiempo salir del problema sin afectar al usuario. Bueno, a ver, es cierto que en campaña Milei dijo que sincerar tarifa. Massa le decía que eres un boleto de colectivo 800 pesos. Bueno, está en 700. Eso es mentira. Pero la verdad es que el sinceramiento debió haber llevado la tarifa a 2.100. Sí. O sea, un mercado no el regulado precio de equilibrio, sí. son 2.100 pesos.
vuelta, como todo en la vida, como la política es opción entre dificultad, vos podés decir, ¿y por qué no puede costar 2.100? El problema es, le pegás de lleno al tipo que toma 2, 3 colectivos. Claro. Más allá de que la segunda tarifa la pagás al 50, la tercera al 30. De hecho, hay un 36% menos de consumo de uso de los colectivos en AMBA, justamente por el aumento de la tarifa, que está en 700 pesos y nos puede parecer poco, pero aumentó más de 1000% en 2 años. O sea, el ajuste se hizo para el pasajero, pero también se hizo para las empresas. Ahora el tema es cómo haces para ir al punto de equilibrio y que los pasajeros puedan pagar lo que vale el colectivo, salvo las personas que no tienen ingresos suficientes y hay que subsidiarlas como en todos los países del mundo, y cómo haces para que las empresas vuelvan a tener un negocio sin intervención. Y que les permita brindar el servicio como corresponde, ¿no? 9:49 en la mañana. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now. 97.9. En términos del tenis hay novedades con Sinner, ¿verdad? Sí, Jannik Sinner, que logró su título allí en el Masters 1000 de Monte Carlo, se enfrentaba con Carlos Alcaraz en esta disputa que han venido teniendo en los últimos 20 torneos de manera constante, y nosotros estamos viendo el futuro, no el futuro, la actualidad del tenis, que es con ellos dos y que vamos a seguir viendo en diferentes torneos entre italiano y el español. Bueno, ganaba entonces Jannik Sinner 7-6, 6-3, además en momentos del partido en los cuales Carlos Alcaraz giraba y veía a su entrenador y le decía, mira lo que le está haciendo, lo que lograba Jannik Sinner además con los primeros saques, estaba siendo mucho más efectivo también. Eso generaba, por supuesto, que lograra encaminar cada uno de los sets, porque si bien arrancaba mejor Carlos Alcaraz, bueno, el que finalizaba con, lógicamente, la victoria de cada una de las mangas era el italiano. Y con ese triunfo ya vuelve a recuperar entonces la cima del ranking. Qué grande, es un jugador notable, va a ser definitivamente uno de los ejes en el transcurso de esta temporada y los próximos años. Bueno, metámonos de lleno en alguna punta adicional antes de ir para adelante, como nos gusta, de cara a una agenda que viene formidable en el transcurso de esta semana, definitoria, decisiva en muchos ámbitos, en muchos temas, con muchas cuestiones. Bueno, hay 3 temas fundamentales. Uno tiene que ver con qué va a pasar con los commodities. Esto va a depender de qué decisión se tome. A partir de las 11 de la mañana, hora argentina, 10 de la mañana, hora norteamericana del este, porque ese va a ser el momento en el que Estados Unidos tome decisión de interrumpir el estrecho de Hormuz, no solamente en el sentido del control de quiénes son los buques o cuáles son los buques que van a pasar, sino impedirle a Irán que haga negocios a través de ese estrecho y habilitarle a todos el resto, las demás naciones, para que pasen naturalmente sin tener que pagar ni peaje ni tener conflicto con algún tipo de bombardeo. Por otro lado, mañana conocemos el dato de inflación, lo estamos esperando hace más de un mes, porque es el dato, el de marzo, es el dato bisagra, es el dato del primer trimestre del año, daría 3% según las consultoras privadas. El gobierno no dice que no a este número. Vamos a ver si está más cerca del 2,9 o del 3,1. Ese sería el promedio. Bueno, mientras tanto empezó a reabrir las votaciones en Lima para definir el escenario en Perú, a ver quién va al balotaje con Keiko Fujimori el 7 de junio, tema de esta mañana también. Por supuesto, la derrota de Víctor Orbán no es menor, al gobierno le cayó como un baldazo de agua fría. El gobierno felicitó de todas maneras al flamante primer ministro electo, Peter Maigard. Recuerden de todas maneras que Milei fue ayer nomás a abrazarse con Orbán y estuvo en conjunto haciendo una locución con alguien que no llegó ni siquiera a retener un tercio de los escaños en la legislatura, en el Congreso húngaro, donde ahora hay mayoría especial para validar un conjunto de reformas que el nuevo poder querrá o quiere instrumentar: reconstruir el Estado de Derecho, revisar el andamiaje institucional, avanzar en una nueva constitución, modificar normas cuestionadas sobre libertad de prensa, otros derechos fundamentales, etcétera. Todo el proceso que llevó Orbán al poder y que lo retuvo durante 16 años de manera monolítica y con definitivamente una conducción muy autoritaria que expulsó a muchos de los que lo acompañaron. El primer desertor fue el próximo presidente de Hungría,
denunció un sistema de corrupción orgánico y apenas salió del oficialismo se rodeó de muchas personalidades públicas y empresarios para encabezar su propio movimiento, cosa que le habilitó definitivamente el camino para poder ser electo presidente, cosa que ocurrió en el día de ayer en una elección histórica por la participación incluso que tuvo el pueblo de Hungría. Con lo cual la Unión Europea también festeja, porque esto es un acercamiento a la Unión Europea de alguien que era muy contestatario a la Unión Europea. Bueno, más allá de esto, en la Argentina tenemos hoy en un ratito a Karina Milei con Manuel Adorni y Mario Lugones, el ministro de Salud, yendo al Instituto Malbrán, una de las fotos del día a las 11 de la mañana. Recuerden que hoy ya entró a Comodoro Pi a declarar una de las dos testigos que tendrán que pasar por Comodoro Pi para explicar, en carácter de testigos, bajo la consigna de decir verdad, sin poder mentir, cómo le prestaron $100.000 al jefe de gabinete para que compre la casa donde vivía el jefe de gabinete hasta fines del año pasado. Claro. Allí en el barrio porteño de Parque Chacabuco, en la calle Asamblea. La primera es Graciela Isabel Molina, ya está compareciendo ante el fiscal y el juez, y Victoria María José Cancio llegará a las 11 de la mañana. Son las dos personas que le prestaron contra garantía de una hipoteca estos fondos en un mutuo privado, $100.000 a Adorni para la primera casa. El miércoles van a ir a declarar las otras a las que Adorni les debe $200.000, Beatriz Alicia Viegas, Claudia Viviana Sbabo, dos jubiladas que vendieron su casa en Caballito. Adorni pagó $30.000, entró a vivir y después quedó en pagarle los $200.000 restantes con la venta de el departamento que tiene en venta, justamente que era el que vivía antes en Parque Chacabuco. Bueno, más allá de eso, tenemos en expectativas muchas reuniones de vicegobernadores con diputados y senadores en Tucumán. Son los gobernadores del noreste argentino, con algunos planteos que seguramente harán al gobierno nacional. Lo tenemos a Luis Caputo hoy en la Bolsa de Comercio de Rosario presentando el libro de Salvador de Estéfano. Y después se va directamente a Washington, porque arranca la Asamblea Mundial del Fondo Monetario con el Banco Mundial. Correcto, donde va a tratar de conseguir el waiver tan famoso que le permite un desembolso de $1.000 millones por parte del fondo. Correcto. Bueno, también tenemos hoy mucha expectativa respecto a la suerte procesal que podrían correr la mamá y la pareja del presunto homicidio agravado por parte de estas dos personas a el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia, que tanta consternación nos generó conocerlo al caso sobre fines de la semana pasada. El hecho ocurrió el domingo 5, recuerden, en medio de las fiestas pascuales. Y después tenemos, por cierto, algunas cuestiones que vamos a ver cómo se resuelven en términos de conflictos gremiales que se deberían desanudar en las próximas horas. Va a haber una oferta de Yarlora para los docentes en Córdoba del 30% para todo el año, hay que ver si eso destraba el conflicto o no. Hay planteos todavía en algunas otras provincias y por lo tanto están los conflictos a flor de piel. Y tenemos en expectativa una semana en donde además va a haber tareas legislativas relevantes, no con sesiones en el Congreso, sino con definiciones respecto a las distintas comisiones, tanto en diputados como en senadores, donde va a haber una pugna muy importante entre oficialismo y oposición, que hay que ver cómo termina decantando, en un contexto además donde hay que poner una lupa sobre lo que está pasando en el PAMI, con prestadores que se dan de baja, con farmacias que dejan de vender medicamentos por las abultadas deudas que tienen, lo que está ocurriendo con la obra social de los de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas, que también han acumulado pasivos muy importantes y prestaciones que se han ralentizado / cortado, y lo que está ocurriendo con el tema del transporte, de cara a una reunión clave, recién lo hablábamos, en el día de mañana para saber si se destraba o no lo que ocurre con los micros, los colectivos en el área del AMBA. 9:57 en la mañana para cerrar el capítulo. Bien informados a esta hora. Suena a esta hora de la mañana Pet Shop Boys con